Leemos una vez más el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hemos estado viendo la caída de David, y es muy interesante cuando hemos estado ya viendo en 2 de Samuel, la palabra de Dios no nos dice qué tiempo estuvo David en esta situación. Sabemos que fue una situación bien grave. Sabemos que hubo mentira, conspiración, el planear una muerte inocente, adulterio, el crimen, y después la dureza de corazón para pasarlo por alto y para vivir así como si no hubiera pasado nada. Y hermanos, nosotros decíamos en domingos pasados que el pecado es una enfermedad espiritual muy peligrosa. ¿Por qué? Es una enfermedad espiritual muy peligrosa porque el pecado trae dureza de corazón. ¿Qué quiere decir dureza de corazón? Quiere decir que cuando el pecado agobia y toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, nosotros entonces dejamos de sentir o somos disminuidos en la capacidad de sentir y experimentar el corazón de Dios. Nosotros comenzamos esta serie y hoy la terminamos diciendo que David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Y nosotros preguntamos al principio, si ustedes se acuerdan, ¿qué se puede hacer para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y decíamos simplemente que para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, necesitamos el corazón de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, la vida de Dios morando en mí.
El Señor presente en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu. Y eso es lo que nos puede hacer que vivamos conforme al corazón, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es el llamado del cristiano. El llamado del cristiano es precisamente a vivir de acuerdo al corazón que tenemos. No el corazón, ¿verdad?, de los retratos, tenemos el corazón de Cristo, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando, utilizando este lenguaje como una metáfora para decir Cristo viviendo en mí. Si tú eres un cristiano, si profesas el nombre de Cristo, es y debe ser porque la vida de Cristo, la persona de Cristo vive en ti. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que si eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, que es nacer de arriba, nacer del Espíritu? Es porque ese Dios se ha unido a tu vida. Es porque ese Dios ha venido a ser morada en tu vida y en tu corazón. Y precisamente cuando ese Dios viene a ser morada en nuestras vidas, lo hace, número uno, dándonos fe de que somos perdonados. De que nuestros pecados, pasado, presente y futuro, por gracia han sido perdonados y puestos, cubiertos bajo la sangre de Cristo. Y somos aceptados, reconciliados con Dios por la gracia de Dios, porque no lo merecemos. Porque no hay ninguno de nosotros que merezcamos por nuestras faltas y por nuestros pecados y nuestras rebeliones ser reconciliados con Dios. Pero Dios lo hace de pura gracia por la sangre de su Hijo, cuando a través de su Espíritu pone su vida en nosotros y se levanta de nosotros un clamor en fe, en ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando sucede eso, nosotros empezamos a sentir con el corazón de Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Sabes tú que vivimos en un mundo que no siente y que es insensible? ¿Y cuál es la razón? Porque no tienen el corazón de Dios. ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde no hay sensibilidad por las cosas que están sucediendo? Y los padres matan hijos y las mismas madres abandonan hijos. Y nos matamos entre sí, y los matrimonios se destruyen, y los niños quedan allí flotando. Y cuántas otras cosas suceden en este mundo. Y aparentemente vemos personas que ¿qué? Que no tienen una sensibilidad en el corazón hacia esto. ¿Por qué? Porque el pecado endurece. Nosotros como hijos de Dios podemos experimentar endurecimiento parcial. Pero si tú eres un hijo de Dios, ese endurecimiento no va a ser final. ¿Por qué? Porque un día Dios puso su corazón en tu vida. Y como Él puso su corazón en tu vida, te va a pasar como le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? Que en un momento en su vida, no sabemos cuánto tiempo fue. Y yo creo que aquí el Espíritu de Dios fue sabio. Porque cuántos de ustedes y nosotros hemos estado caídos en nuestras vidas por un largo rato. ¿Verdad que sí? Ustedes pueden mirar atrás en vuestras vidas y ver tiempos así. Quizás hoy tú estás aquí y sabes que no estás sintiendo y viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Pero veamos qué pasa en una restauración verdadera. Si tú eres un hijo de Dios, hay restauración. Si tú eres un hijo de Dios, hay arrepentimiento. Y el domingo pasado dijimos que comenzó cuando viene un hombre de Dios, el profeta, y le hace una historia a David. ¿Se acuerdan la historia? La historia brevemente era que había un hombre que era muy rico, que tenía muchas ovejas, manadas, y era opulente. Y un día vino un visitante a su casa, pero que había otro hombre que solamente tenía una sola ovejita, que había nacido en su casa, comía de su plato, la cuidaba, la amaba como si fuera una propia hija. Y dice que este rico que tenía manadas de ovejas, cuando viene este visitante, para agasajar al visitante, dice que va y mata a la ovejita ¿de quién? De aquel que solamente tenía una. Y el profeta entonces, cuando le dice eso, David se llena ¿de qué? De ira santa. Y dice, ese hombre debe ¿qué? Morir.
Pero es muy interesante que en ese momento y a través de esa historia, el profeta ahora le señala a David y le dice, tú eres ese hombre. Y cuando comenzó la restauración en la vida de David, cuando viene la palabra de Dios y lo confronta con la condición de su corazón, cuando nosotros dejamos de señalar afuera, muchas veces nos justificamos a nosotros tratando de ¿qué? De juzgar a otros. Muchas veces nos escondemos a nosotros delante de Dios poniéndola ¿qué? El juicio sobre otro. Eso es lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos era juzgar, señalar a otros, pero ellos nunca se juzgaban a sí mismos. La restauración en la vida de un cristiano caído comienza por un juicio propio, cuando somos confrontados con la palabra de Dios y nosotros podemos oír la palabra y decir, yo soy ese hombre que ha estado en pecado, yo soy esa mujer que ha estado en desobediencia. Si yo oigo hoy la palabra de Dios y dejo de justificarme y dejo que este juicio de Dios caiga sobre mi vida y me enseñe y me diga lo que yo merezco. Yo me pregunto si tú has estado ahí. Yo me pregunto quizás en situaciones pasadas de las cuales tú has sido restaurado, tú has visto que ha comenzado cuando la palabra de Dios ha llegado a tu vida y ha calado tu corazón y te ha confrontado con que tú eres ese hombre, con que tú eres esa mujer y tu boca ahora ha callado. Y has dejado de juzgar, de enjuiciar, de justificar, de buscar excusa, de buscar defensa, de buscar razonamiento para decir, sí, esto se trata y es entre yo y Dios. Y mi corazón no está bien con Dios. Ayúdame, oh Señor. Ahí comienza la restauración de David. Decíamos el domingo pasado que David tuvo a alguien que vino y le habló la verdad. Preguntábamos si nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos hablen la verdad. Por supuesto, la verdad en amor, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos con esta Biblia es que la cogemos como un bate y empezamos a darle batazos a la gente en la cabeza y así no se usa la Biblia, ¿verdad? Y vamos a hablar algo más acerca de lo que sucedió en la vida de David. Pero qué bueno es cuando tenemos personas que nos aman lo suficiente para poder hablarnos, ¿qué? La verdad, en amor. Mira, te quiero decir esto porque te amo. Te quiero decir esto porque esto está mal en tu vida. Porque este no es quien yo creo que tú eres. Si eres un hijo de Dios, esta no es las características que deben marcar tu vida. Por eso, porque te amo y porque te veo en Cristo y creo que eres un hijo de Dios, mira, te llamo la atención y te enseño y te digo que debes hacer estas correcciones, que esto no está bien, que hay pecado en tu vida, que te arrepientas, que te levantes. ¿Cuántos han tenido personas así en nuestras vidas? Qué bueno tenerlas, ¿verdad? Nosotros no queremos oír eso, nuestra carne. ¿Qué quiere oír nuestra carne? Que estamos bien, que la gente me diga lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Que la gente siempre esté de acuerdo conmigo. ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? Pero qué bueno es tener personas que en amor nos hablen, que quieran hacer, que busquen nuestra restauración. David la tuvo. David la tuvo en la persona del profeta Natán. Y la iglesia es ese lugar donde nosotros nos podemos hablar verdad los unos a los otros. El pastor la debe hablar, pero dice la palabra ahí en Colosenses que también la debemos hablar como unos a otros. ¿Cómo comienza una restauración? Cuando Dios utiliza un instrumento para hablarnos verdad y cuando a través de esa verdad nosotros nos ponemos delante del juicio de Dios y decimos, yo necesito, Dios, restauración en mi vida. Había algo más que dijimos el domingo pasado que David sabía. Nosotros vemos que David pecó, pero cuando le vino la confrontación y el momento de restauración con la palabra de Dios, David no dijo, bueno, está bien, pequé y ahora más adelante me voy a ocupar de esto. Bueno, déjame esperar porque es que ahora estoy tan destruido. Yo voy a volver a la iglesia en algún momento. Imagínense, no voy a ir a la iglesia ahora porque van a decir de mí. O no, yo me siento muy mal ahora después de lo que sucedió. Hermanos, ¿cuántos hemos experimentado estas excusas y estas justificaciones? Hermanos, esos son mentiras de Satanás.
David, en este momento de restauración, inmediatamente cuando Dios lo confronta, corre a los pies de su Dios. Y yo quiero decirte a ti, amigo y amiga, hermano, hermana, que si tú has caído y hoy escuchas la voz de Dios, hoy es el día que Dios quiere que corras a sus pies. Que no lo dejes para mañana, que no hay razón para esperar para mañana. El enemigo precisamente te quiere engañar y muchas veces usa ese engaño en las vidas de algunos cristianos. No, yo me he salido de la voluntad de Dios. No, está bien, yo después pasaré por allá algún día. ¿Y cuántos han pasado años así? ¿Y saben qué ha pasado en esos años? Mucho daño ha venido a tu vida. Y mucho endurecimiento de corazón ha venido a tu vida. Y el daño no solo es a ti, sino también a los que te rodean. Pero el enemigo quiere seguirte rodeando de insensibilidad en tu corazón para que no te importe ni tu propio daño, ni el daño a quién, a los que te rodean. Mas sin embargo, si tú has caído hoy y hoy oyes la voz de Dios como lo hizo David, corre a los pies del Señor, pastor, y Él me va a recibir. Mira lo que dice este Salmo 51, lo que dice David. David sabía algo que tú también debes saberlo. David decía: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué David corrió y no esperó? ¿Y por qué no hay razón para quedarse apartado? Tenemos que correr a Él, porque en Él hay multitud de ¿qué? De misericordias. David conocía eso. Si tú no conoces que en Dios hay multitud, ¿qué cosa es una multitud? Algo que ¿qué? No se puede contar. Es algo vasto, es algo grande, es algo profundo. Decía el apóstol Pablo en Efesios que ustedes con todos los santos sean capaces de comprender que dice la grandeza, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Dice, para que seáis llenos de la plenitud de Él. ¿Cuántos quieren venir de vuelta a los pies del Padre porque han oído que el Padre es un Padre de misericordia? Él decía: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. En inglés hay una palabra que no está en la versión en español. Y yo quiero mencionarla porque en el hebreo la misericordia de Dios es el Hesed en el hebreo. Y es precisamente lo que dicen en inglés: your tender mercies. ¿Qué cosa es algo tender? Ayúdeme a traducir eso. Tierno. Tender. ¿Qué está diciendo David? Conforme a tus misericordias tiernas. Quizás nosotros no hemos conocido ternura en la vida. Y yo sé que hay personas que pasan por la vida sin conocer el toque tierno de amor de alguien. Yo sé que eso sucede. Pero si usted ha oído la voz de Dios y usted hoy oye el amor en Cristo Jesús y en la cruz, que murió para salvarte de tus pecados y para darte vida y vida abundante, yo quiero que tú oigas hoy de un Dios que tiene misericordias tiernas. Yo quiero hablarte hoy de un Dios y de un Padre que trata con sus hijos con una misericordia que es tierna para nuestras vidas. David sabía eso. David conocía eso. Por eso es que corría siempre. ¿A dónde? A su Padre. Si tú no conoces bien a tu Dios, si el entendimiento de quién es Dios en su amor y misericordia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Este es el momento donde yo quiero pararme a adorar. Discúlpenme, ¿ok? Este es el momento donde yo quiero pararme y danzar para mi Dios. Este es el momento donde yo quiero pararme y decirle: te adoro, Padre amante, te adoro porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. Te adoro porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te adoro porque en mi vida, en mis caídas, has tratado conmigo, aún en disciplina, pero he experimentado la ternura de tu mano hacia mí. ¿Cuántos han conocido a ese Dios? Esa ternura y esa misericordia nos hace ¿qué? Correr a Él.
correr a Él. Y David sabía eso. Por eso es que no se demora. Por eso es que corre. Es como un niño cuando está asegurado. Ustedes quieren ver a un niño cuando está asegurado con su padre. Asegurado en una relación saludable de amor. Hay relaciones de padres e hijos ambivalentes. ¿Por qué? Porque a veces el padre está dañado emocionalmente, porque a veces el padre no sabe dar amor, porque a veces el padre es más severo y no lo combina con la ternura y con el amor, y el niño tiene relaciones ambivalentes con su padre. ¿Qué cosa es una relación ambivalente? Donde el niño quisiera acercarse, pero no llega, o si llega en temor, pero no puede entregarse y abrirse en confianza y en amor a su Padre. Muchos de nosotros hemos experimentado algo así, pero con nuestro Dios hay algo diferente. Cuando el niño terrenal está seguro en su Padre, ese niño terrenal lo que busca y lo que anhela y lo que desea es comunión con su papá. Ver a su papá sonriendo. Ver a su papá sonriéndole. Haz resplandecer sobre mí tu rostro. El Hijo de Dios se deleita cuando el Hijo de Dios está en comunión dulce con su Padre y puede experimentar el gozo de la salvación, que es como ver a Dios como resplandeciendo y sonriente delante de nosotros. Y cuando esa es nuestra visión de quién Dios es para con sus hijos, para con su pueblo, para el pueblo de su pacto, para el pueblo comprado por su sangre, para el pueblo que Él dice a través del profeta: son míos, yo os compré, yo os he escogido, yo os soportaré, yo os llevaré hasta las canas. Para el pueblo que después dice a sus discípulos: voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Como David, entonces queremos correr a los pies de nuestro Padre. Eso lo sabía David. Veamos algunas cosas más que David sabía. No pierdan ahora de vista esto, hermanos. Qué bueno es saberse perdonado. ¿Cuántos se saben perdonados? ¿Sabe? El perdón es una transacción legal. El ser justificado es una declaración legal de parte de Dios, donde dice: estabas lleno de deudas que no podías pagar. La deuda es impagable. La deuda del pecador es ¿cómo? ¿Se acuerdan eso en Cuba? La deuda externa era ¿cómo? Impagable. Esas son cosas que se quedan a uno, ¿verdad? En la mente, de esos eslogans y esas cosas, ¿verdad? Pero la deuda del pecador es ¿cómo? Impagable para con Dios. Porque Dios es santo infinitamente, justo infinitamente, ¿verdad? Y nosotros en nuestros pecados, si vamos a pagar lo que debemos, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y hemos experimentado ese regalo. Ahora escucha, pueblo, quiero enseñarte algo más en esta mañana acerca de una restauración y de algo que sucede en la vida de un cristiano. Mira lo que dice David, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bajen un poquito más hacia abajo y mira lo que dice en el 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Mira lo que sigue diciendo: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. David sabía que tenía perdón en Cristo, en Dios, en Jehová, ¿verdad? A través de ese Mesías prometido. Tú y yo bien sabemos que tenemos perdón. ¿Qué cosa es ese perdón? Que la deuda ha sido cancelada. ¿Por qué ha sido cancelada? Porque Cristo la llevó sobre sus espaldas. Y si Él la llevó, ya no hay más deuda para el pecador, para el creyente en Cristo Jesús. Ahora, el creyente que es perdonado no solamente recibe el perdón de Dios, sino recibe el sentir de que ese perdón de Dios va acompañado de una vida limpia. En otras palabras, el cristiano quiere limpieza en su vida. Al cristiano no le gusta estar sucio.
Y no estamos hablando, ¿verdad? Es decir, ¿se recuerdan cuando Jesús estuvo con sus discípulos y le dijo a Pedro, le estaba lavando los pies del polvo? ¿Sabían ustedes? Oye, tú sabes que ahora yo puedo entender a las personas de aquel tiempo que andaban con aquellas sandalias. Porque cuando yo me pongo los Crocs, ustedes han visto las sandalias que se llaman Crocs, ¿verdad? Cuando yo me pongo los Crocs y me paso un día caminando con ella, llego a la casa y me siento los pies como si estuvieran sucios. ¿Qué cosa? Imagínense ustedes en aquellos tiempos los caminos de fango, de lodo, de estiércol, con sandalias abiertas. Eso era muy necesario que si usted entrara en una casa, que hubiera un esclavo que te hiciera que te lavara los pies. Ay, qué alivio cuando uno se lava los pies. Bueno, la gente que le gusta la limpieza, ¿verdad? Cuando a uno le gusta la limpieza, uno le gusta ducharse, bañarse, sentirse aseado. Pues el Señor Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Él que era el rey, él que era Señor de señores, se hizo esclavo y tomó entonces sobre él la labor de limpiar nuestros pecados. Y ahora llega Pedro y le dice, te voy a lavar los pies. Pero dice, no me vas a lavar los pies. Dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y el Señor le dice, ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Solo necesito lavaros vuestros pies. Y yo creo, hermanos, que esto es una referencia no a la justificación, es decir, no al perdón. Ya la deuda ha sido cancelada a través de la fe por la sangre de Cristo. Pero ahora diariamente en nuestras vidas acumulamos ¿qué? Polvo en nuestros pies, y no solamente hemos recibido la bendición de que la deuda ha sido cancelada. ¿Sabías tú eso? Nosotros hablamos y afirmamos, porque esta es la base del Evangelio, el corazón del Evangelio es que la deuda ha sido cancelada. Es predicar para los que estaban esclavos el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? El año donde las deudas son canceladas. Pero la bendición también de este perdón o de la justificación en mi vida viene con la realidad de que Cristo está a mi lado. Dice que Dios, el Espíritu Santo, ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. Él nos ha santificado, nos ha justificado y nos ha santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Nos ha separado para Él. Si tú eres perdonado, tú eres un santificado. Decíamos el miércoles pasado en el estudio bíblico que el ser santificado es, imagínense que una persona esté aquí ahora sola caminando y que alguien venga y la tome por el brazo y le diga, ahora tú caminas conmigo. No, pero yo quería seguir, ¿verdad? Pero de alguna forma esta persona ahora es enamorada, conquistada, lograda para caminar con alguien. Quizás algunas de ustedes mujeres iban caminando muy bien y tranquilas y de pronto se apareció alguien y las conquistó. Y han tenido que caminar todo este tiempo con sus esposos, ¿verdad? Y espero que haya sido para bien. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia tiene un marido. ¿Y quién es ese marido? Cristo. Pues nosotros un día que no éramos pueblo y que estábamos solos y que estábamos muertos en delitos y pecados, nos llegó el llamado del Evangelio. Y nos llegó ese llamado del Evangelio de que había uno que nos amó y murió por nuestros pecados y hay perdón en Él cuando nos volteamos a Él por fe y arrepentimiento. Y cuando eso lo creímos es y fue porque el Espíritu Santo, que es Cristo, a través del Espíritu nos tomó de la mano y dijo, tú eres mío ahora. Yo te separo para mí. Eso es lo que es la santificación, el haber sido santificados. Hay una santificación que es de posición. ¿Qué quiere decir? Ya soy de Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Qué lindo es cantar de este amor, de aquel que nos ha desposado, de aquel que nos ha santificado. ¿Qué es lo que hizo? Nos tomó del brazo y dijo, eres mío, yo te llamo, te he comprado, me perteneces, te amo. Y lo que ha hecho, eso vino con un cambio de corazón y de mente, donde lo vemos a Él precioso, donde lo vemos a Él grande, donde lo vemos a Él glorioso.
y caminamos con Él. Es decir, posicionalmente, porque legalmente Cristo se casa y no se casa ilegalmente. ¿Sabías tú eso? ¿Sabes? Cuando Cristo se casa, Él firma el papel. ¿Tú sabías eso? Yo tengo que decir eso porque vivimos en un tiempo donde hay casamientos como ilegales. No firmamos los papeles. Pero cuando Cristo se casa como legalmente. Pastor, ¿cuándo firmó Cristo el papel? Cuando abrió sus brazos y dijo, mira mis heridas, mi sangre di por ti. He firmado este pacto con sangre y eres mío y perteneces a mí. Ese documento legal es la santificación posicional. Tenemos una nueva posición en Cristo y al estar unido a Él, nuestras deudas son canceladas. Ahora, también hablamos, y la Biblia habla de una santificación que se le ha llamado progresiva, continua, o de dar frutos en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ese Cristo que nos ha tomado de la mano camina con nosotros, y no se puede caminar con Cristo sin cambiar. No se puede caminar con alguien como Cristo sin que esto tenga un impacto en nuestras vidas. ¿Sabías tú eso? Cuando David dice, lávame, límpiame, y vemos en él una necesidad imperiosa de ser limpiado, es porque David está caminando con Cristo. Y no se puede caminar con Cristo sin tener un sentido de que yo pertenezco a Él, de que Él pertenece a mí y de que hay polvo en mi vida que se interpone en mi comunión. ¿Con quién? Con mi Salvador. ¿Cuántos de ustedes mujeres le ha dicho a su esposo que se ha tirado sucio en la cama? Oye, vete a bañarte. ¿Cuándo usted ha hecho eso? ¿Verdad? Dale a lavarte una ducha primero. Pero muchas veces el Espíritu Santo lo que está diciéndonos es, date una ducha. ¿Y cuál es la ducha del creyente? Ya somos salvos, ya nuestros pecados son perdonados, pero ¿cuál es la ducha para refrescar nuestros pies, nuestra alma y ser renovados en el Espíritu? La confesión y el arrepentimiento y el voltearnos de nuestros pecados. David tenía una gran ansia. Ustedes pueden ver este clamor: límpiame, lávame, límpiame, límpiame. Con hisopo me pesa mi maldad, me pesa mi pecado. No lo quiero en mi vida, lo desecho, lo odio. La verdadera restauración y la renovación como creyentes trae esto al corazón. Un deseo de abandonar, ¿qué? El polvo y la basura que recogemos en esta vida y que viene de nuestra carne. Te pregunto, hijo, ¿has experimentado esto? ¿Lo estás experimentando? ¿O puedes tú vivir sin que el polvo te importe? Sin que el pecado en ninguna manera haga algo en tu corazón que te haga clamar a Dios de esta manera. Pastor, pero siempre voy a ser un pecador. Sí, y siempre vas a estar confesando. ¿Sabías tú eso? Siempre te va a estar doliendo tu pecado. No te vas a reconciliar con tu pecado. El que está reconciliado con Dios no se reconcilia con su pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué hace? Nos anhela celosamente. ¿Y por qué también deseamos esto? Deseamos esto porque recuerdan, es una relación personal. Yo estoy caminando con mi Jesús. Yo estoy caminando con mi Señor, con mi Maestro, al cual le debo toda mi vida, al cual amo, al cual quiero entregarme. ¿Y sabes qué? No hay nada mejor que caminar con Jesús. A ver, dime todos los placeres del mundo. El sexo, Cristo es mejor. El dinero, Cristo es mejor. Los reinos y la fama, Cristo es mejor. Cristo es mejor. Ese es el clamor de un cristiano. Dadme a Cristo. Mi alma tiene sed de Dios, decía David. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed. Mi alma espera en ti más que los centinelas a la mañana. Esa era la pasión de la vida de David. Ese es el corazón
que Dios había puesto en la vida de David. Y yo te pregunto si tú estás creciendo en el odio por tu pecado y en el rechazar el polvo que acumulan tus pies. Yo sé lo que Dios tiene delante de mí. Yo sé a lo que Dios me está llamando a mí, en mi vida personal, en mi vida con mi familia, en diferentes áreas en mi vida. Hermano, no tenemos que pregonarlos. No tenemos, ¿verdad?, que andar dando, ¿verdad?, de santurrón, yo esto, aquello. Eso lo vemos mucho por ahí. El pueblo de Dios no hace eso. El pueblo de Dios está caminando fielmente con el Señor. ¿Y cómo? Tranquilo. Los frutos van a hablar. El Señor se va a encargar. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. ¿Quién lo sabe? La esposa con que me acuesto todos los días. ¿Quién lo sabe? Los hijos a los cuales le miro en los ojos todos los días. ¿Quién lo sabe? Los empleados con los cuales trato todos los días. ¿Quién lo sabe? Aquella persona que me tropiezo en el tráfico todos los días. ¿Quién lo sabe? Aquellas personas también en la iglesia. Cuando nos vamos conociendo y vamos tratando nuestras relaciones diarias y pensamos, ¿quién es el que me quiere hacer bien? Porque ¿sabe qué es lo que hace el amor? Te quiere hacer bien. No te quiere viciar, no te quiere enjuiciar, no te quiere destruir. Te quiere restaurar, te quiere ver bien. Te quiere ver levantado en Él, te quiere ver en fruto, te quiere ver maduro, te quiere ver saludable en el Señor. En medio a veces de pruebas y de lucha, pero estable y confiado en Él. Ese es el discipulado, hermanos. Es el caminar con Cristo en obediencia y enseñar a otros a hacer lo mismo. Pues vemos esto en la restauración de David. Y hermanos, terminamos en esta mañana. Quiero mostrarles algo más. Vemos que David no hace ni trae ninguna excusa delante de Dios. ¿Trae alguna excusa? David simplemente dice, tienes razón, he pecado contra ti. ¿Cuántos nosotros nos justificamos y traemos excusas? No vas a crecer. Parece, no confundas actividad religiosa en la iglesia con crecimiento cristiano. No confundas posición ministerial con crecimiento cristiano. No confundas años en el evangelio con crecimiento cristiano. No lo confundas. Tu madurez y tu crecimiento cristiano viene de una y otra vez todos los días poderte al lado de Jesús, reconocer lo que hay en tu corazón y estar caminando con Él, la luz de Cristo iluminando tu vida y viendo cómo puedes seguir creciendo en Él y los frutos del Espíritu dando y saliendo en tu corazón y en tu vida. Viene de una actitud humilde delante de Dios. Viene de reconocer que solo Dios puede hacer esto en mi vida. Y viene y lo vemos en cómo tratamos a ¿quiénes? A los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? Y finalmente, hermanos, David sabía algo. Y David sabía algo que a veces se nos olvida. Mira lo que dice David en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién lo va a crear? ¿Lo vas a crear tú? ¿Lo va a crear tu fuerza y tu carne? ¿Te lo va a dar algún hombre o alguien? Dios. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué está reconociendo David? Él no lo puede hacer. Pastor, pero si nos has dado mandamientos, si nos has llamado, claro. Y tenemos que entonces reconocer lo que reconoce David, que él no lo puede hacer. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que reconocer que no lo podemos hacer nosotros? Para decirle a él que él ¿qué? Lo haga en nosotros. Crea en mí, oh Dios. Oye, que creas si tú eres el que tienes que hacerlo. No, eso no es lo que hace David. Oye, que creas si tú tienes la voluntad tuya propia. No, eso no es lo que dice David. David ora a Dios y le dice, crea en mí. Ese corazón que yo necesito, ese arrepentimiento en el cual me puedo levantar, ese nuevo sentir y ese fruto, por favor, créalo en mí, oh Dios. Porque no sale de mi carne y no sale de mí. Es parte de lo que el Espíritu trae a nuestras vidas, una oración en el Espíritu. El orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. Cuántas personas hablan en lenguas y después como se dan la lengua. ¿Verdad que sí? Hermano, no se lleven, no sean
confundidos, ¿verdad? Con las apariencias de las cosas, ¿verdad? El orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. Es reconocer quiénes somos y orar con un conocimiento de quién es Dios. Y David ahora está orando en el Espíritu y correctamente le dice a Dios: haz esta obra en mí. Separado de ti, nada puedo hacer. Él correctamente, reconociendo lo que hay en su corazón desde nacimiento. He aquí en maldad he sido formado. Reconociendo lo que hay en su carne de nacimiento, sabe que hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. ¿Por qué hay esperanza? ¿Por tu fuerza? Porque por la fuerza del hombre, no. Hay esperanza porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Porque nuestro Dios lo puede hacer. Porque Él puede llegar a la tristeza y cambiarla en alegría. Porque Él puede llegar a un hogar destruido y cambiar un hogar. Porque Él puede llegar a donde hay odio, a donde hay quizás dudas y temor, y traer el amor y la paz que Él solamente puede dar, y restaurar y cambiar las cosas. Nuestro Dios puede. ¿Cuántos creen eso? Y como creemos eso, podemos seguir clamando y confiando en Él. Y terminamos entonces, hermanos, con estas palabras allí antes de Apocalipsis, allí en Judas, versículo, comenzamos en el 20. Después lean esta carta en sus casas. Soy tentado a leerla completa, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero déjame leer unos versículos comenzando en el 20. Dice así: pero vosotros, amados. Qué bueno es saberse amados. Sabes, si eres un hijo de Dios, eres amado. Eres amado por el Padre eterno que no varía. Pero vosotros, amados, edificaos. Quiere decir crecer. Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir santísima fe? Nuestra fe es una fe que santifica, porque en la fe nos tomó de la mano y nos separa con Él. Dice: sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo nos conservamos? En el amor de Dios. ¿Qué cosa es amor? Que Él nos amó primero. Y esto es amor. No que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y como resultado de eso, nos amamos los unos a los otros. Y crecemos en ese amor. Dice entonces: conservaos en el amor de Dios, esperándola. Ahí está otra vez, pueblo. De Hesed. Las tiernas misericordias de Dios. La tierna misericordia de Dios. Dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué dice? Convéncelo. Quizás hoy estás aquí dudando. Yo le pido a Dios, por el poder de su Espíritu, que así como Él en su misericordia se le apareció a uno que dudaba. El Señor no podía ascender sin llegar a uno que dudaba. ¿Por qué? Porque lo amaba. Él dijo: Tomás, tócame. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás termina: Señor mío, Dios mío. Gloria a Dios. Mira lo que sigue diciendo: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Salvad, arrebatándolos del fuego. Pedro casi se mete en el fuego ahí, ¿verdad? Cuando niega al Señor. Pero el Señor mismo le había dicho: Pedro, tu fe no va a faltar, porque yo he orado por ti. El Señor ha orado por ti y nos va a salvar, nos va a levantar. Dice: a otros, y de otros tener misericordia con temor,
misericordia, misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Algunos hermanos están bien llenos de polvos y sucios. ¿Sabes qué? Así estuvimos nosotros un día y así podemos estar. Levanta a tu hermano. Hay lugar para ti. Si ese eres tú, sé que tu ropa huele mal. Tu adulterio huele muy mal. ¿Sabías eso? Si tu fornicación y tu pornografía huele muy mal. Tu avaricia, tu mentira, mi orgullo huele mal. Huele muy mal. Porque nosotros queremos oler a fragancia ¿de quién? De Cristo. Pero como sabemos cuál es el olor, vamos a tomar al hermano y ¿qué vamos a hacer? Y le vamos con la gracia de Dios a confrontar en amor, a hablarle la verdad, a tener paciencia y decir, déjame lavarte los pies y ayudarte, porque tengo aquí un poco de fragancia de Cristo. Tened misericordia, dice, y aquel que es poderoso, no pierdan esto, con esto terminamos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.